En el video pasado vimos cómo expulsaron a un profesor de la escuela por no estar de acuerdo con la ideología de género y por expresar que para él era maltrato infantil, en cierta forma, al inculcar este tipo de pensamientos y doctrinas a niños que no deberían estar necesariamente pensando en eso en esa etapa de su vida. Además, él expresó claramente las motivaciones por las cuales él se para firme en esta postura y es por temor a Dios, básicamente. Entonces, hoy en este video vamos a ver qué dice específicamente la Biblia con respecto a el homosexualismo, si realmente Dios ama o no ama a los homosexuales, y todo surge a raíz de este comentario que me dejaron que dice: en la antigua Grecia, a los militares no se les permitía casarse mientras estaban en el servicio porque el Estado estaba en constante conflictos bélicos con las naciones vecinas y era muy caro estar manteniendo a las familias de tantos soldados caídos en batalla. Entonces, algunos soldados se casaban en secreto y otros optaban por juntarse sentimental y sexualmente con algún compañero de oficio, y eso no estaba mal visto en el país en esa época. Al compañero homosexual más joven le denominaban país, muchacho amante, entre paréntesis. Esta práctica surgió mucho tiempo, más bien siguió mucho tiempo y después fue adoptada por el Imperio Romano y llegó hasta los mismos días del Maestro Jesús de Nazaret. En el Evangelio original de San Mateo, el centurión romano usa esa misma palabra griega, país. Evidentemente todo esto está hablando del escrito, el manuscrito griego del Nuevo Testamento, para referirse a su compañero enfermo, y el Maestro Jesús no le niega su orientación homosexual y sana a su amante. El que vive en amor vive en Dios. Eso dice esta persona, este usuario. El que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Dios es amor incondicional. Esto no es necesariamente así, pero vamos a seguir leyendo el comentario porque continúa. Dice: en la mayoría de las especies animales se han encontrado evidencias de prácticas homosexuales. Compartimos más de 97, me imagino, cadenas o similitudes del ADN con chimpancés y monos, y existen muchas pruebas en ellos de homosexualidad, lo cual demuestra que la homosexualidad es totalmente natural, no artificial. El espíritu no tiene sexo o género, y al encarnar en un cuerpo físico 3D, puede ser como macho u hembra, ese mismo espíritu según el plan divino. La homosexualidad ha existido en todas las áreas, todas las razas y todas las culturas. Por lo tanto, mientras exista la humanidad, la homosexualidad va a seguir existiendo en la humanidad y el reino animal. En las experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM, Dios ama y acepta a los homosexuales. Estudiando estas experiencias, no he encontrado una sola de rechazo de Dios a los homosexuales. Y por último, resalta un último comentario que dice: el no al odio y a la discriminación, sí al respeto. Dios es amor. Primero, comenzando con que el no al odio y a la discriminación es realmente para todos los lados, para ambos bandos, tanto para los que no apoyan el homosexualismo como para los que lo apoyan. Porque lo que estamos viendo, lo que vimos en el video pasado, fue como evidentemente las mismas personas, y de hecho muchas personas resonaron en los comentarios. Te invito a leer los comentarios del video pasado. Las mismas personas que están exigiendo respeto, están exigiendo que no los odien, que no los discriminen, ellos mismos están haciendo exactamente lo contrario, y se ha convertido en una ironía, donde ellos están odiando, no están respetando y están invadiendo inclusive la libertad de las demás personas, que dicho sea de paso son la mayoría. Así que el punto, vamos punto por punto respondiendo este comentario de este usuario, que gracias por tomarte el tiempo de dejar este comentario. No respaldo necesariamente lo que él está diciendo aquí, no sé qué fuentes tomó él para asegurar esto, tampoco lo he estudiado, pero voy a hablar en base a lo que yo sí sé, que es la Biblia. Entonces, dice que en la antigua Grecia los militares hacían esas cosas, ¿no? Ya lo vimos. Y que Jesús de Nazaret, en un momento viene esta persona, este centurión, en el Evangelio de Mateo, y cuando se le acerca, pues básicamente le dice que había una persona que estaba enferma, que por favor la sane. Según él dice, se utiliza en el manuscrito original la palabra país, que hacía referencia a esta pareja de combate que compartían, vamos a decir, relaciones sexuales del mismo sexo, como él explicó en el contexto que él da al principio, ¿no? Entonces, según dice esto, según dice él, el Maestro Jesús no le niega su orientación homosexual y sana a su amante.
Y dice, el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Lo primero es lo siguiente. El Señor puede hacer un milagro o puede darle un favor al ser humano sin importar cuál sea su condición. Dicho sea de paso, nosotros, todos, la humanidad completa, estaba en pecado. De hecho, actualmente, hoy en día, seguimos pecando. Y aún así, la mano y la misericordia de Dios se ha manifestado sobre nosotros. O sea que el que tú seas o no pecador no condiciona a que Dios no pueda hacer algo positivo por ti. Eso es número uno. Por lo tanto, es irrelevante porque nadie ha dicho que Dios no vaya a darle sanidad, por ejemplo, a una persona homosexual. Si una persona homosexual clama y Dios quiere responder su oración, Dios lo puede hacer porque a Dios nadie lo puede detener de hacer nada. Eso es un punto importante. Así que cuando hablamos de que el homosexualismo es pecado y que no está bien visto por Dios, no significa que Dios, o sea, no implica que Dios odie al homosexual. Vamos a continuar avanzando en esto. Después dice que tenemos similitudes en el ADN con los chimpancés y los monos. Lo primero es que ni somos chimpancés ni somos monos. Aunque podamos tener similitudes en ADN, cierto es que hay mucha diferencia en cuanto al nivel cognitivo y en cuanto a la inteligencia que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Pueden haber similitudes. Es decir, un caballo, por ejemplo, se puede asemejar, qué sé yo, a un burro. Sin embargo, son completamente distintos. Que se parezcan no prueba necesariamente nada. Y, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, tú eres una persona con todas tus extremidades y al lado tuyo hay otra persona que la veo que es parecida a ti, igualita, y esa persona es asesina. Por lo tanto, si esa persona se parece a ti y tú compartes similitudes, tú también eres un asesino. Es como que no tiene mucho sentido compararnos con un mono para decir que porque ellos son homosexuales, nosotros también heredamos esa condición. No necesariamente, eso no es cierto. Yo no lo comparto. Ahora, basta de mi opinión, vamos a ir a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia primero sobre el homosexualismo? Dice lo siguiente, dice, 1 Corintios 6, del 9 al 10, lo puedes buscar en tu Biblia favorita, y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí vemos una serie de condiciones, de características, vamos a decir, comunes, de maldad, de características de seres humanos que ejercen el mal, como los maldicientes, por ejemplo, los estafadores, los avaros, los ladrones. Y dentro de esas categorías, o sea, básicamente al mismo nivel de mal, pone también, dice, a los que se echan con varones. O sea, es muy explícita cómo la Biblia se expresa aquí. Y en la conclusión es que dice que no heredarán el reino de Dios. Ok, dice ahí que Dios no los ama. No dice que Dios no los ama. Dice que no van a heredar el reino de Dios. Ahora, vamos a el origen de las cosas. Número 1, Dios es amor. Eso es una frase que está en la Biblia y está respaldada por toda la escritura de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Comenzando por 1 de Juan 4, 7, 9, que dice, de 7 al 9, perdón, 4 de 7 al 9, que dice, amados, amémonos unos a otros. Oye, ¿cuál es el mandato de Dios? Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Como bien dijo la persona en el comentario, hasta ahí vamos bien. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hasta ahí seguimos bien. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hasta ahí vamos bien. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¡Oh! No sé si tú te estás dando cuenta de lo que está pasando, pero dice que hay una forma específica en la que Dios demostró ese amor. Es decir, cuando las personas que apoyan la ideología de género o las personas que apoyan el homosexualismo o todas las diferentes variantes que hay, dicen no, porque Dios es amor, hacen referencia a que porque Dios es amor va a aceptar exactamente como ellos son y va a aplaudir su manera de ser y los va a recibir tal cual. Y aquí vemos en la Biblia que dice que Dios es amor. De hecho, dice, Dios envió a su Hijo, dice, en esto mostró el amor de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
al mundo para que vivamos por él. Por lo tanto, la forma en que Dios le demuestra el amor a un homosexual, y no solamente a un homosexual, porque aquí este es el tema del video, pero no solamente a un homosexual, a todo aquel que ha pecado. Eso me incluye a mí, eso te incluye a ti. Si tú has pecado de lo que sea, en el transcurso de tu vida, sé que muchos errores has cometido, así como lo he cometido yo. De hecho, vamos a ver, antes de continuar. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos, dice todos, han pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hay una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado, desde el origen de los tiempos, desde Adán y Eva. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que esto no se trata solamente del homosexual. O sea, no es como que hay una tensión especial dentro de la Biblia. De hecho, se menciona en una parte, en varias partes de la Biblia, pero no es como que toda la Biblia está en contra y conspira en contra de los homosexuales. No. El homosexualismo, como lo vimos en 1 Corintios 6, del 9 al 10, es un pecado más de tantos. Es un pecado más de tantos. Es una forma más de desagradar a Dios, de ir en contra de la voluntad de Dios. Una más como ser ladrón, o sea, no es como que todo va en contra tuya, no. Y de hecho dice que Dios ama al ser humano, pero vamos a ir, no me quiero adelantar a mí mismo. Entonces, ¿cómo fue que Dios mostró el amor? Diciéndote, tú quieres ser homosexual, no importa, dale, adelante, yo te amo. No, dice que la forma en que Él la mostró, versículo 9 de 1 de Juan 4, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo, al mundo, aquí, para que vivamos por Él. O sea, para que vivamos por Él significa que Él es que nos va a dar la vida. O sea, que por causa de Él es que nosotros vamos a poder vivir. Pero tú dices, bueno, pero yo estoy vivo. Sí, pero no se refiere a esta vida. Vamos a seguir avanzando. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí ya comienza a tener un poquito de sentido. Vimos en Romanos 3:23 que todos han pecado y eso que ha causado que estemos destituidos, fuera de la gloria de Dios. Por lo tanto, Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Se refiere a la muerte física o se refiere a la muerte espiritual? Realmente se refiere a ambas. Se refiere a la muerte física, puesto que a raíz del pecado, gracias al pecado, a Adán y Eva, como lo podemos ver en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, podemos ver que no existía la muerte hasta que el hombre pecó. Y cuando pecó, entonces el hombre se le cortó el tiempo de la vida y se le negó el acceso inclusive al fruto de la vida. Básicamente, que de hecho dice en un versículo que como que puso ángeles para que guardara ese árbol que estaba en el huerto del Edén. No vaya a ser que comieran y fueran eternos, básicamente. Entonces el Señor les quitó el acceso a ese árbol y los sacó del jardín. Entonces, algo interesante con esto es eso, es que por el pecado viene tanto muerte física al ser humano como viene también muerte espiritual. Y esa muerte espiritual se representa en los dos destinos que hay básicamente, que es el lago de fuego, como la Biblia lo describe, que es el infierno. Es decir, la vida, si Dios es vida, si Dios es la vida, Juan 14, versículo 6 dice así, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús mismo dice, yo soy la vida. Entonces, si estamos hablando de muerte, estaríamos hablando básicamente de la ausencia de Jesús. ¿Se entiende? Estamos hablando de la ausencia de Jesús. Entonces, si la paga del pecado es muerte, Romanos 3:23, volvemos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No puedes estar ante la presencia de Dios sucio de pecado. Por lo tanto, no puedes estar ante Jesús. Jesús es la vida. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida. Por lo tanto, la paga del pecado, separación de Dios, es igual a muerte. ¿Vas comprendiendo? Entonces, esa es la condición ahora mismo en la que está, por ejemplo, un homosexual, pero no solamente un homosexual. Cualquier persona que esté cometiendo pecado abiertamente, continuamente, como su estilo de vida y que no se ha arrepentido y que no está buscando a Dios. Todos comparten esta misma característica, que están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y aquí es donde hay buenas noticias para el homosexual. Aquí es donde hay buenas noticias para el drogadicto. Aquí es donde hay buenas noticias para el alcohólico. Aquí es donde hay buenas noticias para el violento, para el ladrón, para el terrorista, para todo aquel que esté cometiendo pecado. Aquí es donde vienen las buenas noticias. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? Diciéndote, haz lo que tú quieras, que yo te amo. No, sino que siendo aún pecador, o sea, a pesar de que tú estás pecando, porque él no se hace de la vista gorda, Él sabe lo que está pasando, Él sabe, Él creó todo básicamente, Él creó la ley perfecta, los 10 mandamientos, para que el ser humano no fuera ignorante en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a pesar de que tú eres o estás haciendo algo que a Dios no le gusta, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios vio tan hermosa, tan valiosa tu vida, homosexual, gay, lesbiana, LGBT, LGBTQ, LGBTQI+, lo que sea. Dios vio tan valiosa tu vida que tu vida fue básicamente tan apreciada que Él envió a su único hijo a tomar forma de hombre, vivir una vida perfecta sin pecar, para morir por ti. ¿Por qué razón entonces? Vamos a ver. Dice, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por ti, literalmente. No es broma. O sea, la Biblia lo dice. Murió por ti, murió por mí, murió por todo el que está escuchando y viendo este video ahora mismo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tú estás en el mundo? Sí, estás en el mundo. Por lo tanto, a ti también te amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único. Para que todo... ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Él lo dio? Porque sí, porque quería hacer un sacrificio. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, aquí está el amor de Dios demostrado entonces. Quiero volver al comentario de la persona. Dice, en el Evangelio original de San Mateo, el centurión romano usa esa misma palabra griega, país, para referirse a su compañero enfermo. Y el Maestro Jesús no le niega su orientación homosexual y sana a su amante. El que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él y Dios es amor incondicional. Entonces, la forma en que se interpreta el amor de Dios por las personas que generalmente están en pecado es una forma que no es real. Está bien que tú quieras creer lo que tú quieras, pero tú puedes ponerte una venda y pasar por un highway, pasar por una carretera y decir, ¿sabes qué? No creo que aquí hay vehículos, voy a pasar sin problema. Y lo que va a pasar es que te vas a atropellar. Solamente tú vas a creer. Para ti va a ser verdad. Pero eso no cambia la realidad del mundo. Entonces, que tú creas que Dios te ama y que porque te ama va a aplaudir lo que sea que te está haciendo mal, eso no va a cambiar la realidad de la justicia de Dios, la cual no puede ser burlada. Entonces, volvemos al punto en el que estábamos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vienen las buenas noticias también, para todo aquel que está en pecado. ¿Por qué? Porque lo que dice es que, ok, sí, estás en una condición separado de Dios, como lo vimos, destituido de la gloria de Dios. La paga del pecado, o sea, la paga por tu condición actual, al final de la jornada va a ser la muerte, tanto física como espiritual. Vas a estar separado de Dios para siempre, vas a estar básicamente en el infierno, y después vamos a ver un poquito más qué dice la Biblia sobre el infierno. Pero no se queda ahí. Si Dios realmente no te amara, lo que hace es que dice, adelante, sigue para adelante. Eso sería realmente algo más bien el peor acto de odio que pudiera hacer alguien en contra tuya. Es decirte, ¿tú quieres ser homosexual? Adelante, sigue, no hay problema. Disfruta tu vida, es lo que te diga tu corazón. Pero al final de la jornada, la justicia de Dios se va a imponer. Y es por eso que el mejor acto de amor que Dios puede hacer y que hizo, de hecho, fue eso, es no dejarte como estás, sino darte la oportunidad de salir de esa condición de pecado y de condenación, que va a ser una condenación eterna eventualmente si no te arrepientes a tiempo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, Dios no quiere que tú te pierdas. Ese es el amor de Él fue tanto que dio a su único hijo para que tú no te pierdas. Vamos a seguir avanzando. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
seguramente has visto, por lo menos aquí en República Dominicana, en la calle se ven carteles que dicen Cristo viene. Y muchas personas a veces comentan, wow, pero yo tengo tantos años desde chiquito viendo Cristo viene y nunca lo veo venir. ¿Será que se olvidó? ¿O será que realmente no existe? Y en Segunda de Pedro, esta es la Biblia, señor, esto está escrito miles de años atrás. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No te creas que el Señor se está tardando. Lo que dice, sino que es paciente ¿para quién? Para con nosotros, para contigo. Para contigo, que hoy estás en mi canal de YouTube dejando un comentario diciendo que Dios ama perfectamente y que va a estar contento y que es incondicional el amor de Dios en cuanto al pecador. Para ti, el Señor está siendo paciente. Porque dice, no queriendo que ninguno perezca, que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, es necesario el arrepentimiento. ¿Dios ama al pecador? Claro que lo ama, lo dice. Dice Romanos 5:8. ¿Cómo mostró Dios su amor? Dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así el Señor demostró su amor. Entonces, el regalo que Dios te está dando es ese. Ahora bien, vean esto. Miqueas 6:8 dice lo siguiente. Y con esto cierro. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él, o sea Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, o sea, hacer lo que es justo, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la justicia de Dios? Mateo 22 habla sobre el gran mandamiento. ¿Qué dice? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, esto es a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que en resumen, con estos dos mandamientos que Jesús mencionó en el Nuevo Testamento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y el más grande. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces estas dos, todas las demás se caen por su propio peso. Por ejemplo, no hay que decir no matarás si primero amas a Dios y segundo amas a tu prójimo. Porque esos dos no te da espacio para matar. Si te dice no robarás, lo mismo. Si te dice no vas a codiciar la mujer de tu prójimo, lo mismo. Es decir, todos los mandamientos se comienzan a cumplir cuando estos dos tienen prioridad. Básicamente para que ni siquiera te compliques mucho. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo. Entonces, si tú quieres, primero, para responder la pregunta, ¿ama a Dios al homosexual? Sí, claro que lo ama. Pero, ¿cómo se demuestra el amor de Dios hacia el homosexual? ¿Aceptando su homosexualismo y simplemente dejándolo ser? No. Dice que el amor de Dios se muestra para con nosotros en que siendo aún pecadores, vamos a ponerle nombre, en que siendo aún homosexuales, en que siendo aún ladrones, en que siendo aún mentirosos, en que siendo aún adúlteros, en que siendo aún fornicario, en que siendo aún drogadicto, en que siendo aún alcohólico, en que siendo aún mujeriego, aún siendo nosotros todo eso, Cristo murió por nosotros. Lo que nos merecíamos era la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Eso era lo que te habías ganado. Esa es tu paga. Te lo buscaste. Ya Dios dijo lo que es bueno, dijo lo que es malo. Tú eres que decide, tienes libre albedrío. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, posiblemente en otro video, esto da para mucho tiempo, pero si no, el video no se acaba. Entonces, Dios ama a todo aquel que es pecador, pero su amor se ha manifestado en el sacrificio de su Hijo, en el sacrificio de Jesús en la cruz.
Pero tú tienes que decidir qué vas a hacer con ese amor que Dios te está dando. ¿Lo vas a tomar o lo vas a rechazar? Porque está clarísimo que Dios te ama, pero ¿amas tú a Dios? ¿Cómo estás actuando tú ante el amor de Dios? ¿Estás siendo recíproco o lo estás rechazando? Básicamente, cuando decides vivir en tu pecado e ignorar la santidad de Dios e ignorar el regalo del sacrificio de Jesús, que básicamente, para que se entienda y no quede ningún hueco ni laguna de dudas, la razón por la que Jesús se subió a esa cruz y murió por nosotros es básicamente tomando el lugar de nosotros. Quien debía estar en esa cruz eras tú, era yo, y el Señor tomó ese lugar por nosotros. Murió, resucitó al tercer día, como lo decía la profecía escrita desde el Antiguo Testamento, miles de años atrás. Al pie de la letra todo se cumplió. Resucitó, hubo más de 500 testigos oculares. Los discípulos comenzaron entonces a predicar el Evangelio de Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si no te quieres perder, cree en Jesús. Cree en Jesús. Busca una Biblia, ábrela. Ve a una iglesia, pide ayuda. Básicamente, pero sobre todo busca una Biblia y comienza a leer. Abre Mateo, abre el Nuevo Testamento y lee. Y deja que Dios te hable. De hecho, pídele al Espíritu Santo. Dile, Dios, por favor, háblame a través de tu palabra. Dios lo puede hacer. De hecho, esa palabra está ahí para eso. El propósito de esa Biblia es para hablarte. Solamente está que tú quieras escuchar. ¿Ok? Así que todo aquel que a través de este video hoy se ha sentido confrontado por Dios, no es mala manera, porque al final el Señor sabe claramente qué es lo que es malo. Pero Él podía perfectamente venir con vara y destruirte, como estudioso de Sodoma y Gomorra, que eso es otra historia que puedes investigar también. Deberá haber seguro historias de eso en YouTube, videos inclusive ilustrados de cómo fue la historia de Sodoma y Gomorra. Un lugar completamente lleno de pecado que Dios destruyó. Dios podía hacer eso mismo contigo, conmigo. Lo podía hacer, podía haber dicho, ¿sabes qué? Tú eres un desastre, vamos a acabar contigo ya. Pero no, lo que hizo fue que dio a su Hijo por nosotros, aún siendo pecadores, murió por nosotros, resucitó al tercer día venciendo la muerte, y ese mismo poder lo podemos heredar nosotros si confiamos en Jesús. Dice, de hecho, te voy a decir exactamente qué es lo que dice la Biblia. Este es uno de los versículos que te quiero mostrar, que es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo lo que tú has hecho, no importa lo que sea, hasta el día de hoy, si tú te arrepientes de todo corazón delante de Dios, Él te perdona, Él te limpia y Él te regala la salvación. Lo cual significa que el día en que tú mueras, el día que tú partas de esta tierra, no vas a ir a condenación, sino que Jesús va a haber pagado tu deuda. Porque ya la pagó, pero está en que cuando Él murió en la cruz, ya Él pagó esa deuda. Ya tu deuda hace rato que está pagada. Pero está en que tú quieras recibir el regalo, porque es un regalo, no es impuesto. Tú tienes que recibirlo y tienes que arrepentirte de todo corazón para que Dios te otorgue ese regalo de la salvación. Y hay otro versículo más. Romanos 10, del 9 al 13. Dice esto, y con esto cierro, y esto es lo que tienes que hacer si quieres que Dios salve tu vida, si quieres tener la seguridad de que cuando se acabe el mundo para ti, porque el mundo se acaba todos los días para alguien. No es el fin del mundo, quizás hoy no cayó, porque no cayó un meteorito y destruyó la tierra, pero si alguien hoy murió, algún ser querido, alguien que tú ni siquiera conoces, si hoy en día está muriendo gente, a esta hora, este segundo está muriendo gente, para esa gente se acabó el mundo. Entonces, dice lo siguiente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Te hacer pausa. Cuando tú lo crees, que tú estás convencido, que tú leíste la Biblia, tú dices, wow, Señor, yo lo creo. Delante de Dios eso te cuenta como justicia. O sea, Señor te perdona. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en Él, en Jesús, creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres ser salvo? Invoca el nombre de Dios. Deja tu pecado,
Dale la espalda a tu pecado, dile que sí a Dios y permite que Él sea que te cambie. No intentes cambiarte tú. Mucha gente va a sentirse confrontado y va a decir, wow, está bien, entiendo lo que me estás diciendo, pero estoy demasiado sucio para acercarme a Dios. No cometas ese error. Porque primero tú no sabes si hoy va a ser tu último día y si te quedas esperando, grave error. No va a servir de nada haber escuchado la palabra, haber escuchado cómo Dios te está hablando y no haber tomado acción. Tienes que tomar acción. Si hoy fuese tu último día, ¿irías al cielo? ¿Estás seguro? ¿Irías al cielo o irías al infierno? ¿Estarías justificado o estarías condenado? La paga del pecado es muerte, pero la única forma en que tú te puedes librar de esa paga es que Jesús la pague por ti. Y ya lo hizo, pero tú tienes que recibir el regalo. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creerlo en tu corazón para que cuente entonces como justicia para ti. Bien, si quieres más ayuda, escribe en los comentarios cualquier pregunta que tengas y conforme al conocimiento que Dios me haya dado y lo que pueda hallar en la Biblia, estoy dispuesto a ayudarte y a continuar pues esta conversación. Aquellos que ya han recibido a Cristo, si quieren contar sus experiencias de cómo Dios cambió tu vida, déjalo en los comentarios para que aquellos que quizás dudan de que Dios puede perdonar sus pecados, cobren ánimo. A mí me perdonó muchos pecados y a ti también te los puede perdonar. No importa lo feo que sea, Dios ya pagó por eso, pero tú tienes que recibir ese regalo, tienes que arrepentirte y arrepentirte significa dejar de hacer lo que estás haciendo. Bien, así que Dios te bendiga. Espero que este mensaje realmente toque tu vida, toque tu corazón y te haga reflexionar. Estoy seguro que va a haber comentarios negativos, va a haber personas que van a catalogar esto como fanatismo, eso está bien, ya eso se espera, no hay problema. Simplemente no te dejes influenciar del ruido, no dejes que te confunda el ruido, escucha lo que Dios te está diciendo y toma acción. Esto es entre tú y Él. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.